Sólido, líquido y gaseoso son los estados de la materia desde una antigua concepción humana, llevándose su estudio a niveles moleculares, descubriéndose que las moléculas están en un continuo estado de agitación, lo que hace poseyentes a estas de cierta energía interna. Ahora hablemos de sus diversos comportamientos que poseen las moléculas en los diferentes estados de la materia. Por ejemplo, en un sólido las moléculas solo pueden vibrar, y al pasar la materia de un estado sólido a uno líquido, se rompen algunos enlaces intermoleculares, lo cual hace que en un líquido las moléculas puedan vibrar y moverse libremente sobre un volumen fijo. Y al pasar la materia de un estado líquido a uno gaseoso, se rompen la mayoría de los enlaces intermoleculares, lo cual hace que las moléculas se encuentren en un continuo movimiento térmico, pudiendo ser interpretado esto como un movimiento caótico. Es que sujetan a los gases ideales, tendremos que saber 3 conceptos fundamentales. Comencemos hablando sobre la temperatura. Pero para saber sobre la temperatura, tenemos que hablar primero de la energía interna. Bueno, la energía interna es la suma de la energía potencial y cinética contenidas en un cuerpo, siendo la energía potencial el resultado de las interacciones moleculares y la energía cinética debido a la vibración y la transición de las moléculas. Enseguida tenemos a la presión. La presión es la fuerza aplicada por cada molécula en una determinada área. Es decir, cada molécula choca con cierta fuerza las paredes del cilindro. Finalmente hablemos sobre el volumen, que por obvias razones suponemos y creemos que es suficiente tu conocimiento como para saber de este concepto. En otras palabras, es el espacio donde se desarrollan los hechos. ¿Pero qué pasa con los gases? Bueno, los gases están sujetos a ciertas leyes. ¿Qué? Allá por el año 1676, nuestros físicos Robert Boyle y Marriott introdujeron un gas en un cilindro con un émbolo y comprobaron que a temperatura constante el volumen que posee este gas ideal es inversamente proporcional a su presión. Y matemáticamente, la relación entre la presión y el volumen resulta ser una hipérbola equilátera, denominada de esta manera una isoterma, ya que posee temperatura constante. Ahora hablemos de la segunda ley de los gases ideales, denominada ley de Charles. El físico francés Charles descubrió que un gas ideal a presión constante hace que el volumen sea directamente proporcional a su temperatura, lo cual matemáticamente nos dice que la presión cuando es constante hace que el volumen y la temperatura posean una relación lineal, lo cual hace un proceso isobárico. Un dato curioso de esto lo presenta el físico italiano Amedeo Avogadro, estableciendo que a volúmenes iguales de diferentes gases ideales y a la misma temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas. La conocemos como la ley de Avogadro. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac. El físico francés Joseph Louis Gay-Lussac en 1802 propuso que, a volumen constante, la presión de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esto quiere decir que al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo.